Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En la jornada de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país anunció nuevas medidas que, entre otras cosas, van destinadas a los temas de validez y costo de los pasaportes, además de otras medidas de orden migratorio que han tenido un importante impacto en estas 24 horas que han transcurrido y que nos han permitido censar también la opinión, las inquietudes, las interrogantes de televidentes, radioyentes, internautas. Más de 680 opiniones hemos recogido en Cuba Debate y también pues nuestra Cancillería ha recibido información, ha recibido opiniones de cubanos residentes en el país y residentes en el exterior. También lo ha hecho la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería. Y como se había anunciado en la conferencia de prensa de ayer, pues hoy nuestra mesa redonda la dedicamos a ampliar información sobre este importante tema y también a esclarecer algunas de las dudas que tiene nuestra población. Así que estaremos desarrollando nuestra mesa redonda de hoy sobre este tema. En ella tengo el placer pues, de estar contando acá en nuestro panel con el compañero Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior. Con ellos compartiremos información a lo largo de esta mesa redonda. A ustedes los invito entonces a que nos acompañen para que tengan información de primera mano sobre este importante asunto. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. La oncena reunión del Comité Empresarial Cuba-Rusia se ha desarrollado en la jornada de hoy con el propósito de impulsar el comercio bilateral. Celebrada en el Hotel Nacional de La Habana, esta oncena reunión del Comité Empresarial pues permitió concretar acciones para revitalizar el comercio entre ambos países. Al encuentro asistieron representantes de 52 empresas rusas y 106 cubanas, según informó el presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país, Antonio Carricarte Corona, al inaugurar el evento. Desde la celebración en Moscú en septiembre del 2019 de la primera reunión, el escenario ha cambiado y se ha enfrentado a una situación empresarial más complicada en los últimos tiempos, señaló Carricarte Corona, quien dijo que ahora se trata no solo de analizar posibilidades de abastecimiento, sino también de buscar alianzas para las producciones industriales nacionales. Todo proyecto que se impulsa entre ambas naciones es para la reactivación económica, por eso se llama a trabajar con creatividad. El representante comercial de la Embajada de Rusia en Cuba, Sergei Baldin, por su parte, dijo que en el 2022 el intercambio bilateral entre Cuba y Rusia se situó en 450 millones de dólares, en los que se triplicaron las exportaciones rusas a nuestro país. Baldin sugirió revertir tal situación utilizando, entre otros mecanismos institucionales, las 16 mesas de trabajo dentro del Comité Empresarial Rusia y Cuba y 9 grupos sectoriales de empresarios. Asimismo, Boris Titov, comisionado del jefe de Estado ruso para los derechos de los empresarios y presidente de la sesión rusa del Comité Empresarial de ambas naciones, estimó que las relaciones comerciales atraviesan un nuevo cambio. En la óptica de Titov se abren grandes expectativas, pues Cuba también vive un nuevo cambio con mayor apoyo a su emprendimiento, brindando oportunidades de cooperación entre empresarios rusos y cubanos, tanto del sector estatal como del sector privado. La información del día de hoy, el inicio de esta reunión entre Cuba y Rusia, que es preámbulo también de la reunión gubernamental de intercambio entre los dos países, para lo que está presente ya en Cuba altas autoridades del gobierno de Rusia. Noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de las medidas anunciadas ayer por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bueno, como señalábamos en el inicio de nuestra mesa redonda, ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores en la mañana, final de la mañana, dio a conocer importantes informaciones sobre temas de carácter migratorio, especialmente sobre asuntos como la validez y el costo de los pasaportes, su prórroga y otros que han tenido un importante impacto tanto dentro de nuestro país como entre la comunidad cubana residente en el exterior. Para botón de muestra, ayer Cuba Debate recibió más de 300.000 visitas, hay más de 680 comentarios publicados en esta noticia que se daba a conocer en la jornada de ayer. Y me gustaría comenzar esta mesa redonda recapitulando un poco esas medidas, Soberón. ¿En qué contexto se dan estas medidas? ¿Qué es lo que representan? ¿Por qué pues anuncian por parte de nuestro gobierno estas decisiones y cuáles son, pudiéramos decir, de manera particular las medidas adoptadas? Bueno, Randy, buenas tardes reiteradas para ti, para el equipo de la mesa, los televidentes, los radiovidentes y las demás personas que nos siguen. Efectivamente, es decir, como señalabas, hemos recibido un número importante de mensajes, tanto por nuestros perfiles en redes sociales, el sitio de la Nación y la Emigración, el sitio de la Cancillería, nuestros consulados y otras vías de comunicación que tenemos con los cubanos en el exterior y con nuestra población en general, que trasladan satisfacción y mensajes muy positivos en relación con las medidas anunciadas. Y más allá del contenido de las propias medidas, que en breve abordaremos, la satisfacción y el reconocimiento también llega por el hecho de que las personas trasladan que aprecian que el diálogo entre Cuba y sus nacionales en el exterior, que iniciamos en el año 1978, continúa vivo y particularmente dando buenos resultados como son estas medidas anunciadas en el día de ayer. Al mismo tiempo, estos mensajes reconocen que la política migratoria de Cuba y la política de Cuba hacia sus nacionales en el exterior es una política invariable, es una política dirigida a fortalecer los vínculos con nuestros nacionales en el exterior, a pesar de la política agresiva que desarrolla el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país y que obviamente tiene un impacto en materia migratoria. No podríamos desconocer y nadie podría olvidar que en los últimos años, por ejemplo, Estados Unidos suspendió los servicios consulares en La Habana. Estados Unidos suspendió el otorgamiento de visa de visitantes a los ciudadanos cubanos que desean viajar a ese país, no con motivos de emigrar, sino con motivos de visitar a sus familiares. Visas que hoy todavía no otorgan en Cuba. Estados Unidos incumplió en un momento, en un periodo bastante considerable, los acuerdos migratorios alcanzados, en particular el número de visas que se han comprometido a otorgar anualmente. Y por tanto eso tiene un impacto tanto en los flujos de viajeros como en la comunicación entre las familias cubanas. Por su parte Cuba, y todo esto coincidiendo con el periodo crítico también de la COVID-19 en su momento. Por su parte Cuba adoptó medidas dirigidas a, en ese momento crítico de la COVID, proteger a nuestros nacionales que se encontraban en el exterior. Y aprovecho la ocasión para reiterar que la moratoria de los 24 meses que se anunció el 20 de marzo del 2020 con el objetivo de proteger a nuestros nacionales se mantiene vigente. Por tanto, los ciudadanos cubanos que se encontraban en ese momento, el 20 de marzo del año 2020, en el exterior y que no se habían cumplido los 24 meses, así como los ciudadanos cubanos que viajaron con posterioridad y los que viajan hoy, pueden permanecer de manera ininterrumpida en el exterior sin límite de tiempo, sin además que eso afecte su residencia en el territorio nacional, lo cual facilita la comunicación y los viajes en un sentido u otro de nuestros nacionales. Y al mismo tiempo, Cuba continuó analizando nuevas medidas a partir de el diálogo permanente con nuestra comunidad en el exterior, incluida las medidas relacionadas con el pasaporte que se anunció en el día de ayer y que llevábamos tiempo analizando, que era una medida que usualmente se intercambiaba con los cubanos, ya fuese en un evento organizado en el exterior, ya fuese un evento organizado en Cuba, ya fuese durante una reunión como parte del plan del viaje, de la visita de una delegación oficial cubana
al exterior que usualmente sostienen estos encuentros con los cubanos, y por tanto Cuba se ha mantenido analizando estos temas, y llegamos entonces al día de ayer, donde estamos en capacidad, a partir del desarrollo de este proceso, del desarrollo de este diálogo, de anunciar nuevas medidas migratorias, como lo hemos hecho en el transcurso de los últimos 45 años. Si me pidieras condensar en breves líneas el espíritu en el cual se hace este anuncio, yo me remitiría a un fragmento del discurso pronunciado recientemente por el primer secretario de nuestro partido y presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel, durante la sesión de constitución de la nueva legislatura del Parlamento. Y cito: no podemos ser parte de la politización de la emigración cubana, con la que trafica el enemigo. Debemos defender una relación con los emigrados cubanos que les deje claro que admiramos sus triunfos y que su patria los respeta, los mira orgullosa y los espera de regreso, aspirando simplemente a que respeten y defiendan el suelo que los vio nacer y los formó con amor. Fin de la cita. Entonces yo creo que esto resume el contexto y el espíritu en el que se anuncian estas medidas. Entrando en materia, ¿qué anunciamos ayer para las personas que no hayan podido tener acceso a esta información? Bueno, básicamente, una primera medida que está relacionada con se incrementa, se amplía la validez del pasaporte a 10 años para los ciudadanos cubanos mayores de 16 años de edad, y a 5 años, se establecen 5 años para los ciudadanos cubanos menores de 16 años de edad. El actual era válido por 6 años. Y vale señalar que las medidas entrarán en vigor a partir del 1 de julio de este año, porque eso nos estaremos refiriendo con posterioridad. Segundo elemento en esta medida, se elimina la necesidad de prorrogar los pasaportes. El actual pasaporte tenía una validez de 6 años y se requería una prórroga cada 2 años. El nuevo pasaporte tendrá 10 años de validez y no se requiere prorrogar el pasaporte en ningún momento. Y un tercer elemento relacionado con la medida de los pasaportes es que se establece en $180 o euros, en dependencia de la moneda con que trabaje el consulado cubano en cuestión, el arancel para la solicitud del nuevo pasaporte en el caso de los ciudadanos cubanos mayores de 16 años de edad, y $140 o euros por la misma razón en el caso de los ciudadanos cubanos menores de 16 años de edad. Entonces, resumiendo, tendremos un pasaporte con una mayor validez, con no necesita prórroga y con un menor costo. Y además tiene un efecto porque, además de reducir el costo, también se reducen los trámites relacionados con el pasaporte. Una segunda medida que está dirigida a equiparar el tiempo de estancia en Cuba de los cubanos que residen de manera permanente en el exterior, lo que normalmente la población nuestra conoce como los emigrados o los que tienen con el tiempo de estancia de sus familiares extranjeros durante la estancia en el país. Familiares extranjeros nos referimos cónyuges e hijos de los ciudadanos cubanos. Y una tercera medida que es establecer el requisito de que los ciudadanos cubanos que emigraron antes del 1 de enero de 1971 presenten su pasaporte cubano a la entrada y a la salida del país cuando viajen a Cuba, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República, fue aprobada en el año 2019 por referéndum popular, y que incluye dentro de su articulado el principio de la ciudadanía efectiva, que no es más que Cuba reconoce que los ciudadanos cubanos pueden tener más de una ciudadanía, pero una vez en Cuba solo es válida la ciudadanía cubana, y por tanto los ciudadanos cubanos deben entrar y salir del territorio nacional con su pasaporte cubano. En esencia, este es el contexto y las 3 medidas anunciadas en el día de ayer. Son medidas que sin dudas, como señalábamos, han tenido una amplia repercusión en nuestro pueblo y también en la comunidad de cubanos residentes en el exterior, pero a la vez han generado un grupo de dudas, preocupaciones, intereses por ampliar información sobre ello, y de eso estaremos hablando en breve acá en nuestra mesa redonda. Vamos a hacer un breve alto y regresamos para después hablar con nuestros invitados de esta tarde.
Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, como señalábamos, más de 680 opiniones ya están publicadas en Cuba Debate en las últimas 24 horas de nuestra población, de cubanos residentes en el exterior, sobre esta importante noticia en la que en su mayoría, como decía Soberón, pues las opiniones son positivas de las medidas, de la decisión tomada por nuestro gobierno, que responde precisamente también a esos anhelos, aspiraciones de todos los ciudadanos cubanos y de los cubanos residentes en el exterior de manera particular. Ahora, las propias decisiones generan a su vez preguntas, interrogantes, algunas dudas de la población. Soberón, por ejemplo, entre las opiniones que estaba leyendo, y es una de las más repetidas, se habla de el término de aplicación de esta nueva decisión en el caso de los pasaportes. Algunos preguntan, bueno, ¿esta ley aplica para los que ya tenemos pasaporte o solo para los que a partir de la medida se hagan uno nuevo? Algunos hablan, bueno, mi pasaporte se me vence ahora, se puede prorrogar entonces otros 4 años porque para poder equiparar con lo de los 10 años. En fin, que la principal preocupación es que si esta nueva medida, que como usted señalaba, entra en vigor a partir del 1 de julio, es extendible a los que tienen actualmente pasaporte o solo será para los que adquieran el pasaporte a partir del 1 de julio de este año. Efectivamente, Randy, también por nuestra vía hemos recibido esa inquietud con mucha frecuencia, es decir, es una de las preguntas que más se repite. La respuesta es que la validez del pasaporte será para los pasaportes que se emitan a partir del 1 de julio del 2023. No resulta posible aplicar esta medida de manera retroactiva, voy a ampliar sobre ese criterio, y por tanto se adoptó un enfoque práctico, realista y que beneficia a los ciudadanos cubanos, los que residen en el exterior y también los que residen en Cuba, porque es importante señalar que estas medidas benefician en sentido general a todos los ciudadanos cubanos más allá del lugar donde residan. Y por tanto el enfoque es que a partir del 1 de julio del 2023 coexistirán pasaportes que tengan una validez de 10 años con los pasaportes que ya fueron emitidos y que mantienen su validez por 6 años, hasta el año 2029, cuando los que se emitieron en el primer semestre del 2023 expiren, y a partir de ese momento los ciudadanos cubanos tendrán solamente pasaportes con validez de 10 años. Por ejemplo, para ilustrar el por qué no es posible aplicar con carácter retroactivo la medida. Los pasaportes que ya están emitidos tienen una fecha de expedición y una fecha de vencimiento. Por tanto, una posible solución de las que las personas manejan en las redes y demás es colocar una pegatina adicional que extienda la validez. Por el volumen de pasaportes que hoy están vigentes en nuestro país, tanto los ciudadanos que residen en Cuba como los ciudadanos que residen en el exterior, no resultaría práctico, no resultaría viable decirle a todos esos ciudadanos que se dirijan a una oficina o a un consulado a colocar una pegatina. No sería manejable esos números y nos extenderíamos mucho en el tiempo. Pero además iría contra la lógica de las propias medidas. La medida está dirigida a reducir un trámite, por tanto no tiene sentido agregar otro para extender la validez de esos pasaportes. Las medidas están dirigidas a reducir los costos. Por tanto no tiene sentido incluir otro trámite que pudiera tener un costo asociado. Costo doble para el ciudadano y también para el ministerio, que tiene que hacer todos esos costos. Exactamente, pero además tiempo, porque ese trámite, supuesto que las personas piensan que se podría hacer, pero que no es posible, se haría en la misma oficina donde van a estar los ciudadanos cubanos solicitando su nuevo pasaporte. Por tanto, confluirían los que quieren supuestamente prorrogar de 6 a 10 años con los que están solicitando el nuevo pasaporte. Y organismos internacionales que están vinculados con la seguridad de los pasaportes y demás recomiendan
el menor uso posible de pegatinas en los pasaportes, porque estas pegatinas pueden ser falsificadas y eso tiene un impacto también en los pasaportes. Entonces, también sería ilógico, si estamos reduciendo el uso de una pegatina, que es la pegatina de la prórroga, que ya no será usada más en los pasaportes cubanos, no tendría sentido entonces introducir otra pegatina que pretenda extender la validez. Por tanto, esa opción no es viable. Una segunda opción que las personas también mencionan es decir, se extiende la validez sin colocar nada. Nosotros no podríamos trasladar esa responsabilidad a las contrapartes extranjeras, a las aerolíneas, a las autoridades migratorias de los países donde se dirigen los cubanos, para que sean ellos los que controlen la validez del pasaporte, porque esas autoridades, sean aerolíneas o sean migratorias, tendrían que empezar a calcular cuándo se emitió este pasaporte. ¿Es un menor? ¿Es un mayor? ¿Le sumo 10 años? ¿No le sumo 10 años? ¿Le sumo 5? Y eso iría contra la agilidad del proceso de despacho que existe hoy a nivel internacional, migratorio, en las aerolíneas. Por tanto, tampoco esa opción resultaría viable. Y nadie ha pensado, obviamente, en una tercera opción que sería la menos beneficiosa para los ciudadanos cubanos, que es decir, a partir de este momento los pasaportes de 6 años no tienen validez, solo los de 10 años, y que las personas tengan que hacerse un pasaporte de 10 años obligatoriamente. Por tanto, reitero, el enfoque práctico, objetivo, beneficioso para los cubanos es que coexistan estos dos pasaportes en el tiempo, y periódicamente, a medida que vayan venciendo los pasaportes con validez de 6 años, comenzarán a prevalecer los de 10 años. Esto no implica que un ciudadano cubano que tiene un pasaporte con 6 años se haga un pasaporte de 10 años. Las razones son diversas. Puede ser porque se le extravíe el pasaporte y aunque no haya concluido la validez del anterior, tenga que hacerse un pasaporte nuevo. Puede ser porque se lo roben, ocurre también con frecuencia en el exterior. Nosotros nos enfrentamos a cubanos que sufren ese tipo de situaciones. Puede ser un descuido, que el pasaporte se deteriore por diferentes razones, o también pudiera ser la decisión personal de la persona de solicitar. A lo mejor se le vence el año que viene al principio y él quiere el 1 de julio tener su pasaporte nuevo. Y puede dirigirse a un consulado o a una oficina y solicitar el pasaporte. Pero es una decisión de la persona, no hay nada que lo impida, tampoco no hay nada que lo obligue a ello. Y me reitero, a medida que le transcurre el tiempo, pues todos los pasaportes cubanos llegarán a tener la validez de 10 años. Así que a partir de los que se adquieran a partir del 1 de julio son los que van a tener validez de 10 años. Correcto. Los que existen actualmente no mantienen su validez por 6 años. Bueno, es 10 años en caso de que tengan 16 años o más. Para los niños es menor esa etapa. Ahora, hay también preguntas, primer coronel Mayedo, que tienen que ver con que ayer, por supuesto, el énfasis cuando se da la información, se habla de los cubanos residentes en el exterior, porque fundamentalmente cuando se empatan las dos decisiones, por un lado la extensión del pasaporte, pero por el otro el costo del pasaporte, se habla fundamentalmente para los que sacan sus pasaportes en los consulados cubanos en el exterior. Pero de inmediato entonces hay preguntas de muchos cubanos residentes en el país que dicen, bueno, ¿y esto tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo? Es decir, leíamos muchas opiniones que nos dicen, bueno, se mantiene vigente el actual mecanismo para sacar los pasaportes en el país, son los mismos precios, cambia la moneda, ¿qué va a pasar con los pasaportes que son expedidos en Cuba a partir del 1 de julio? Correcto. Bueno, buenas noches reiteradas. Este es un programa que está siguiendo muchas personas dentro y fuera del país y por tanto vamos a tratar de ser lo más preciso posible. En el seguimiento a este tema, a partir de las declaraciones de MINREX y en particular a través de nuestras vías, o sea, la telefónica, tenemos cientos de llamadas, el correo electrónico y lo más importante, el contacto con la población en las oficinas de trámite hoy nos ha dado mucha riqueza. Pudiéramos decir que la segunda inquietud, después de que si tiene carácter retroactivo o no, que es lo que Soborón expuso, la segunda inquietud definida es si esto es solo para los cubanos del exterior. Y ratifico lo que acaba de decir el compañero Soberón. Esto es para todos los cubanos. Para todos los cubanos, está en el espíritu, está en el texto prácticamente.
Incluso, aunque intentemos aquí dar respuesta a la mayor cantidad de inquietudes, nosotros después vamos a hacer una propuesta en el desarrollo de la mesa para que algunas personas se comuniquen con nosotros para hacer una respuesta más personalizada. Porque aquí estaríamos abarcando el 80, el 85, el 90% de las inquietudes. Y en relación con lo de Soberón, con lo que acabó de explicar Soberón del carácter retroactivo, algunas personas incluso reiterado, sobre todo en los correos que nos mandaron hoy, de que si el pasaporte ya vencido, o sea, pasaporte vencido de diciembre de 2022, pasaporte en 21, pasaporte de febrero de 2023, sí, ahora con estas medidas, bueno, se vuelve a reactivar con 4 años más. Realmente, bueno, yo creo que se ha sido claro y es muy importante la fecha, pasaportes emitidos a partir del 1 de julio de 2023 y no pierden vigencia los que actualmente están activos. Y por tanto, cuando se hace referencia ayer en el anuncio al precio de pasaporte en el exterior, es porque ese es el que varía de una manera significativa. El nuestro no varía, o sea, el pasaporte emitido en Cuba no varía, el que se hace en las oficinas de trámite no varía, sigue siendo 2.500 pesos en moneda nacional. No varía ni el costo ni la moneda. Ni el costo ni la moneda, porque también ya hoy han aparecido algunas personas con un cálculo, la teoría de rumor, de que si va a costar 32.000 o 34.000, algunos 34.700, a partir del cambio del dólar, a partir de que 180 es el precio, entonces 180 sería, que si es MLC, todas esas combinaciones. Bueno, eso lo ratificamos. No hay ningún cambio, no hay la intención, no es la medida que se concibió. Y por tanto no debe haber ninguna preocupación al respecto. Tampoco se ha modificado procedimientos en relación con los menores, porque esto es algo que también, lo que se está planteando de 16 años es porque la Organización Internacional de la Aviación Civil establece regulaciones para los pasaportes, que en la medida de lo posible se acogen por los países. Nosotros, en este momento de cambio, de actualización de algunas de las medidas migratorias, vemos el momento oportuno de corregir eso. O sea, hasta 16 años se considera que la persona, el rostro es dinámicamente muy variable y por tanto hay que reducir el tiempo de emisión del pasaporte. Cambia la fisonomía. La fisonomía, eso es entendible, Pero puede surgir la duda, de hecho ha surgido. Pero bueno, los requisitos para el pasaporte menor no ha cambiado. Los documentos notariales, respaldo notarial de ambos padres para viajar al exterior se mantienen. La aplicación de la instrucción 279 del Tribunal Supremo, cuando uno de los padres no esté, incluso ambos padres no estén, pero para garantizar la salida del menor con determinados requisitos, se mantiene. Es una instrucción reciente muy importante que homogeniza. Ese es un proceso de mucha sensibilidad, ¿no? Siempre en el interés superior del menor. Pero eso se mantiene. O sea, eso no tiene ningún cambio. Y creo que es comprensible, o sea, porque la gente esperaba estas precisiones hoy, es comprensible lo que estamos tratando. Siempre el viaje de los menores al exterior es algo muy protegido del mundo. Es muy protegido, eso se entiende, o sea, la familia lo entiende. Y también estos cambios en la fisonomía nos generaban a veces confusión en la frontera. Bueno, vamos a reducir el tiempo. El menor que tenga un pasaporte ese año es válido. No hay ningún problema. Y así tenemos otros temas que queremos en el transcurso de la mesa aclarar, también con la prórroga y eso. Bueno, posteriormente podemos también intercambiar. Es decir, que en lo que sí se iguala para todos es el hecho de que a partir del 1 de julio todos los pasaportes que se emitan en Cuba o en el exterior para los cubanos van a tener validez de 10 años para los mayores y de 6 años para los menores. Ese es igual. Es así. Y en el caso de los pagos, bueno, se reduce significativamente los pagos para los cubanos residentes en el exterior y se mantiene la misma cuantía, 2.500 pesos cubanos, para los cubanos que sacan sus pasaportes, residentes en el país, que sacan sus pasaportes en las oficinas de identificación de inmigración y extranjería. Es así. Bueno, esas son precisiones que nos parecen importantes para los que han escrito en las últimas horas, pero hay otros temas que tenemos esta tarde y que yo les propongo que sigamos conversando con nuestros panelistas. Hagamos un alto y regresamos con ustedes. El problema real es el problema de las desigualdades.
tenemos que empezar como pueblo. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Bueno, como decíamos, hay varias opiniones, varias interrogantes que han llegado en las últimas horas. Y hay una de las decisiones, Soberón, que un poco quizás puede ser polémica, ¿no? En el sentido de que hasta hoy se había adoptado una política con los cubanos emigrados antes del 1 de enero de 1971 y se anunciaba en el día de ayer que se ponían a la par todos los cubanos residentes en el exterior. Algunas opiniones y también algunos medios de prensa han intentado pues hacer ver como que esto va en contra, es desfavorable o es discriminatorio con esas personas que emigraron antes del 1 de enero de 1971. ¿Cuál es el sentido de esta medida? ¿Discrimina o es desfavorable para esas personas? Todo lo contrario, Randy. Efectivamente, han tratado de presentar como que se elimina un privilegio y es todo lo contrario. La medida pretende eliminar un requisito, pero es el requisito de que un ciudadano cubano, en este caso los que emigraron antes del 1 de enero de 1971, tengan que solicitar cada vez que vienen a Cuba un permiso de entrada en los consulados cubanos, que es lo que ocurre hoy en día. Un ciudadano cubano que emigró antes del 1 de enero de 1971 quiere visitar Cuba y puede entrar con su pasaporte extranjero, pero tiene que solicitar un permiso de entrada en el consulado cubano. Y esta medida va dirigida a eliminar ese requisito. ¿Cómo se elimina? Una vez que el ciudadano cubano obtiene su pasaporte cubano, puede entrar y salir de Cuba cuantas veces quiera, cuando lo desee, sin ninguna dificultad, solo presentando su pasaporte. Por tanto, esta medida va en el sentido de eliminar una medida que pudiera ser considerada en cierta medida discriminatoria, porque es un nacional que pide un permiso de entrada para entrar a su país de origen. Es decir, que además de cumplir con lo que dice la Constitución, que es importante porque correcto, para algo adoptamos la Constitución, además de cumplir con eso, también le elimina trámites a esa persona. Exactamente, elimina el trámite. En esta ocasión, una vez que él obtenga su pasaporte, no tiene que realizar más ningún trámite para poder viajar a Cuba cuando lo desee. Una segunda intención de esta medida es eliminar las diferencias entre cubanos. Cubanos que pueden entrar a Cuba con el pasaporte, cubanos que tienen que pedir un permiso para entrar a Cuba. De esta manera homogenizamos y todos los cubanos entran con su pasaporte y sin mayores dificultades. Ahora bien, este grupo de personas, que es un grupo de personas pequeño cuando uno lo compara en relación con la totalidad de los cubanos que se encuentran hoy en el exterior y que además sus integrantes tienen una edad avanzada porque salieron de Cuba hace ya varias décadas y que de manera natural también y desafortunadamente van desapareciendo los integrantes de este grupo. En ocasiones se hace complejo el proceso de identificación de la persona. Y el pasaporte es un documento de identificación y viaje. Por tanto, usted primero tiene que ser identificado para después obtener un pasaporte. Entonces, ante esta disyuntiva, se van a otorgar facilidades a estos ciudadanos cubanos para que puedan viajar a Cuba, logren obtener los documentos que puedan identificarlo como ciudadano cubano, porque en muchas ocasiones estas personas no tienen ni siquiera el pasaporte con el cual salieron de Cuba. Por tanto, hay que comenzar por el proceso de identificación de esta persona y una vez que sean identificados van a poder obtener su pasaporte. Para ello van a tener un año en que van a poder viajar a Cuba como lo hacen hoy, con su pasaporte extranjero, con su permiso de viaje a Cuba, y una vez que logren ser identificados, pues entonces obtienen su pasaporte y se elimina todo otro trámite relacionado con este proceso. ¿Hay que crear mecanismos para ello? No, en lo absoluto. Es decir, en estos momentos hay integrantes de ese grupo, de los ciudadanos que emigraron antes de 1971, que tienen su pasaporte cubano,
que lo hicieron con anterioridad. Por tanto, no todos los que emigraron antes de 1971 carecen de pasaporte. Ya hay mecanismos para facilitar esa identificación, para facilitar esa obtención del pasaporte. Y lo que vamos a hacer ahora es facilitar en un año los viajes de estos cubanos que puedan venir, que puedan identificarse y que puedan obtener su pasaporte. Por tanto, esa medida también contribuye a beneficiar a un sector de la comunidad cubana residente en el exterior y la comunicación entre esas personas y sus familiares en Cuba, porque esas personas normalmente vienen a visitar a sus familiares, vienen a volver después de muchos años a reencontrarse con su historia, a reencontrarse con su raíz, y esta medida pretende exactamente eso, beneficiar a los cubanos en ese sentido. Y que pone en igualdad de condiciones a todos los cubanos residentes en el exterior, y además sería un trámite solo en 10 años. Exactamente. No como antes, que cada vez que venían tenían que hacerlo. Me parece muy importante esas precisiones. Primer coronel Mayedo, prórroga, un tema también que ha tenido preguntas, opiniones de la población. Por un lado, los que señalan, bueno, qué va a pasar a partir del 1 de julio con los que supuestamente les tocaría, con el pasaporte actual, prorrogar ese pasaporte. ¿Qué va a pasar con ellos? Una de las preguntas que se hace. Otros güeros se lamentan, acabé de hacer mi prórroga y me toman esta medida. Bueno, es parte de las cosas que pasan, ¿no? Pero también hay quienes dicen, bueno, hay uno que dice, ¿qué hago con estos papelitos de 500 pesos? Está hablando de los sellos, que ya no serán necesarios si no tengo que hacer prórroga a partir del 1 de julio. ¿Hay alguna forma de que me devuelvan el dinero? Preguntan esas personas. ¿Qué podemos explicar sobre el tema de la prórroga? Bueno, las medidas son claras de que a partir del 1 de julio, no es que estemos siendo reiterativos, pero es que es necesario, a partir del 1 de julio de 2023, ya se elimina el requisito de prorrogar el pasaporte. Por tanto, eso no es aplicable solo a los nuevos pasaportes que se emitan a partir de esa fecha. Es que los pasaportes vigentes de 6 años, actualmente vigentes, no tienen necesidad de ser prorrogados. Esto es algo que puede ser entre la tercera y la cuarta inquietud, entre la más masividad, y es obvio. Es lógico esa pregunta, pero bueno, la respuesta es esa. O sea, seamos categóricos. El actual pasaporte no será necesario prorrogarlo a partir del 1. Muchas preguntas están asociadas a personas que tenían que prorrogar recientemente, o sea, que les falta entre unos meses. El mejor ejemplo lo tenemos hoy. El mejor ejemplo yo lo iba a hablar después, pero lo tenemos hoy. En la oficina del municipio Playa, hoy contratamos todas las oficinas, tenemos intercambio, después de eso lo explicaremos. Había 83 personas para prorrogar. Una parte de ellos no conocía las medidas, se le explicó. Cuando se le explica si alguno tenía viaje después del 1 de julio, bueno, los que tenían para el 1 de julio no hace falta prorrogar. Claro. Alguno ha pasado menos de 2 años de la última prórroga. No, pero queríamos adelantarla por si acaso. Bueno, se quedaron 5 personas. 5 personas que van a viajar antes del 30 antes del 1, o sea, hasta el 1 de julio, hasta el 30 de junio. Pero también queremos informar que, aunque la mayoría de las personas ya tienen la prórroga adquirida, porque cuando uno viaja, organiza con tiempo el viaje, estamos conscientes que hay dificultades de último momento. En nuestro país están las dificultades con el transporte, traslado para los trámites. Las autoridades migratorias de Cubana analizarán caso a caso en la frontera los casos que se presenten sin prórroga hasta el 30 de junio. Va a valorarlo con criterio positivo, pero no solamente los que van saliendo, sino los que van entrando también. O sea, esto es algo que queríamos aclarar, porque está a tono con el espíritu de la medida que se ha adoptado. Facilitar todo lo posible. Que puede ser 1, 2, 3 personas, 4, 5. Bueno, realmente eso lo vamos a ver caso a caso. Y hoy surgió con mucha fuerza, ayer algo, pero hoy con más fuerza ya, las oficinas abrieron. Bueno, ya yo no necesito hacer la prórroga. ¿Y qué hago con la prórroga? Eso mismo que ya fueron hoy que... Sí, eso mismo.
ahí algunos fueron a reclamar su sello digital, el sello digital adquirido, los sellos digitales fueron a reclamar al correo, no es al correo, es a la ONAT. La ONAT incluso recientemente hizo una publicación al respecto, informó al respecto que las facilidades que da la gente puede recuperar el dinero, ¿no? Y tiene mecanismos establecidos con el banco. Hoy ese tema se revisó con correo, se revisó con la ONAT nuevamente, eso está viéndose a nivel municipal y realmente, por lo que hemos sabido, es algo que tiene un buen cauce. Desde la semana pasada la ONAT dio una información sobre eso, sobre la posibilidad de recuperar el dinero para quienes no usen los sellos digitales. Correcto. Esa es la situación que queremos informar con relación a la prórroga y en particular el que adquirió la prórroga, el que tenga también hay que ver porque el que tenga el sello timbrado, sello papel, hay otros trámites que también eso es necesario. Eso realmente no es algo que tiene solución. No es el único trámite que lleva que es el pago de impuestos realmente para muchas actividades. Bueno, también esa precisión creo que es importante, el tema de la prórroga, y ya a partir del 1 de julio no será necesario para ninguno de los pasaportes, ni los viejos ni los actuales, o de los que comiencen a emitirse a partir del 1 de julio. Gracias, Mayedo, por estas declaraciones. Bueno, otra de las medidas anunciadas en la jornada de ayer y que de alguna manera pues hay personas que han pedido esclarecimiento, tiene que ver con el tema de la equiparación de tiempo de estancia en Cuba de residentes cubanos en el exterior y sus cónyuges o hijos, ¿no? Sus familiares más cercanos. ¿Qué significa esa equiparación, Soberón? ¿En qué beneficia a esas personas? Efectivamente, Randy, en este caso sí, las inquietudes normalmente llegan desde el exterior. Los cubanos, los residentes permanentes en el exterior, los que mencionábamos ahorita, que conocidos como los emigrados o los pueden estar en Cuba hasta un año. Que además aprovecho para señalar que esta es otra medida que se tomó en su momento en favor de las relaciones entre Cuba y los cubanos en el exterior. Anteriormente era un tiempo menor y se llevó hasta un año porque se considera que una persona que reside de manera permanente en el exterior tiene su vida en el exterior, trabaja, pero puede haber alguno que desee estar de tiempo prolongado en el exterior y tienen hasta un año para estar en Cuba. Sin embargo, muchos de estos cubanos que residen en el exterior, o una parte de ellos, han contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros, han creado familias, y en la actualidad los extranjeros que visitan Cuba, no los que tienen algún tipo de residencia en Cuba, permanente o temporal, los que visitan Cuba pueden estar hasta 6 meses en el territorio nacional, en dependencia de la visa, en dependencia del motivo del viaje, pero el tiempo máximo que puede estar un extranjero de visita en Cuba es hasta 6 meses. Por tanto, cuando esa familia quiera venir, padre, madre, hijos, tendría una dificultad porque el ciudadano cubano, padre o madre, podría estar un tiempo y el ciudadano extranjero podría estar uno menor. Y con esta medida lo que significa es que se equipara, que la familia, el padre, la madre y los hijos podrán estar en Cuba el tiempo que deseen, el mismo tiempo, sin que eso represente un problema, represente una dificultad. Que puede ser hasta un año, ¿no? Que puede ser hasta de un año. Por tanto, cuando uno analiza las estadísticas como regla, los tiempos son menores, pero puede ser también hasta un año. Se tomó también con la lógica de que el ciudadano cubano no resultaría, valga la redundancia, lógico, que un ciudadano cubano puede estar en su país menos tiempo que un extranjero. Por tanto, si el extranjero podía estar 6 meses, el cubano mínimo podía estar un año de visita en Cuba, porque realmente estos ciudadanos vienen de visita a Cuba como regla, no tienen interés de residir de manera permanente en Cuba, de lo contrario, pueden solicitar la residencia y también hacerlo. Pero para este caso, significa eso, equiparar que tanto el ciudadano cubano como con sus cónyuges e hijos extranjeros
pueden permanecer en Cuba hasta un año sin ninguna dificultad. Es una medida que beneficia en definitiva a la familia. Exactamente. El sentido de familia también, tiene que ver también con nuestro código de la familia, tiene que ver también con esa manera en que se mira la posibilidad cada vez más de esa relación más directa entre la nación y su emigración. Hoy ha sido un día intenso, imagino, Mayedo, en las oficinas. En la apreciación de ustedes, el hecho de que se anuncie que a partir del 1 de julio cambian los trámites o cambia la vigencia del pasaporte, ¿hizo disminuir la presencia en las oficinas o no? ¿Fue un día normal? ¿Qué apreciación tienen de lo que ha pasado en esta jornada? Una buena pregunta y grafica un fenómeno que fuimos preparando en la preparación de esta medida también ayer. Preparamos a los jefes, a través de una videoconferencia, preparamos a todos los jefes del país para que abrieran la jornada con una explicación. Esa explicación para algunos fue la primera vez que conocían de la noticia, para otros fue precisiones prácticas de la medida, ¿no? De la medida. Hubo personas que llegaron que no sabían de las medidas. Que no sabían de las medidas y otras que, bueno, que se le dieron elementos nuevos. Por lógica, pensamos que iba a disminuir los trámites de pasaporte, pero se mantuvieron los niveles normales. Téngase en cuenta que el cambio más fuerte es en el exterior. O sea, el precio en el exterior. Pero en Cuba se mantuvieron los niveles normales hoy. Y sí, las prórrogas se reducen significativamente. Ya puse el ejemplo de un municipio. Y va a tener un impacto debe tener un impacto favorable en la oficina de trámite, porque, por ejemplo, la oficina de Plaza de la Revolución, que está aquí cerca, el 24% de las personas que asisten es por prórroga. O sea, realmente es un impacto muy importante. Va a disminuir sensiblemente a partir del 1 de julio esa cantidad de personas. El comportamiento de las oficinas, que es donde está dirigida la pregunta, debe ser un comportamiento diferente a como está en los consulados. Supongo que con los consulados haya una reducción y en espera del 1 de julio. Algunos cubanos, algunos residentes en Cuba, de manera aislada, vamos a ver a partir de mañana, ¿no? De manera aislada, bueno, prefirieron a partir del 1 de julio tener el pasaporte. Por tanto, con lo que he dicho, hay una situación normal, incluso con tendencia a menos presencia de personas a partir de las prórrogas con toda la explicación que di. Y hemos mantenido el seguimiento a las opiniones de la población. Ahí queríamos aprovechar, ratificar las vías, porque realmente hoy nos dimos cuenta, una vez más, ¿no? Viendo los correos, hablando con algunas personas, la necesidad de que la gente tiene de información, y sobre todo información personalizada para su caso. Claro. No todos los casos son iguales. Todos los casos no son iguales y su caso es más importante. Esa es la vida. Y queríamos ahí en pantalla ratificar. La principal vía de comunicación nuestra para ampliar sobre esta medida, aclarar dudas, son las oficinas de trámite. O sea, hoy atendimos a más de 10.000 personas. Esas 10.000 personas recibieron esta información directa e indirectamente. Que están ubicadas, nosotros tenemos 189 oficinas en el país. Algunos municipios tienen 2, pero en todos los municipios hay oficinas. Es importante el correo electrónico. Ahí está, die.minin.cuba@.ren.cu. Se va a quedar en pantalla unos segundos más la diapositiva. Y nos parece que hay algunos criterios en Cuba Debate que nos gustaría que las personas se dirigieran a ese correo. Ahí por lo menos identificamos 83 personas que nos gustaría responderle directamente. Vamos a hacer un trabajo mañana con los criterios de Cuba Debate. Nos parece que es oportuno. Mañana un grupo de trabajo por la mañana para ver si nosotros mismos le decimos a las personas que lo hagan. Pero bueno, ya lo estamos convocando a que ellos y otros se mantengan la comunicación. Nosotros tenemos una oficina de atención a la población que radica en calle 20, esquina 7ª en Miramar, también es otro lugar. Y tenemos un número telefónico que se anunció por primera vez en esta mesa, en otra coyuntura, y hoy ratificamos que existe. En estos días lo vamos a fortalecer para cualquier duda, 24 horas, que hay llamadas al exterior, usos horarios diferentes. Normalmente tienen un horario más restringido porque no son llamadas que tienen otro empleo para los dueños de casa de alquileres, reportes. Pero vamos a fortalecer el teléfono, está fortalecido ya desde hoy, pues lo vamos a anunciar aquí. Y además hemos recibido más de 300 llamadas por este concepto, preguntándome sobre las medidas, me imagino que crezca eso. Y
esta es más o menos la idea que queríamos fortalecer. Por supuesto, se han creado todas las condiciones tecnológicas de respaldo ante, suponemos, es lógico que haya un incremento en la solicitud de pasaporte en el exterior, una oportunidad. Hay un incremento de viajes de personas de cubanos que el pasaporte no está prorrogado, pero tienen el pasaporte, ya no tienen necesidad de hacer la prórroga y vengan a partir de julio. O sea, hay una dinámica que va a tener impacto en nuestra especialidad en diferentes áreas. Y no por gusto. Y tecnológicamente, usted tiene que hacer ahora pasaportes nuevos, ¿no? Para que tengan esa vigencia de 10 más años. cantidad. Y más cantidad de pasaportes, porque realmente en el exterior, indiscutiblemente, además, estamos viendo la aceptación de las medidas, eso es público. Y no por gusto nosotros estamos comunicándole a las personas cuando llegan a la frontera, aquí en el Martí lo estamos haciendo experimentos hace un tiempo atrás, a todos los cubanos, bienvenidos a la patria. Porque es un concepto, esa frase refleja una voluntad de la dirección del país de un trato diferenciado a los cubanos, a todos los cubanos. Y eso se debe reflejar en las próximas semanas también en un trato más ágil a partir de medidas organizativas, de coordinaciones de trabajo con la aeronáutica, cabinas de despachos diferenciadas. O sea, este contexto, estas medidas anunciadas ayer por el MINRE, llevarán aparejado otras acciones. Una de ellas es un despacho migratorio que gradualmente logremos un despacho migratorio para los cubanos de mayor agilidad. A partir que bueno, son personas que conocemos, personas que el pasaporte hace en Cuba, tenemos facilidades para ya avanzar en esa dirección con apoyo a la tecnología. Creo que también van en ese sentido de lo que se decía al principio, de cuál es el propósito y cuál es el contexto en el que se dan estas medidas. Para los consulados cubanos, para nuestras embajadas, también es un reto. ¿Qué rebotes tienes de nuestros compañeros en las delegaciones diplomáticas? El primer rebote es lo que te comentaba, los criterios. Y en un segundo momento se espera, a partir de estas medidas, pues una mayor afluencia de ciudadanos cubanos a nuestros consulados, se reducirán los trámites de prórroga, pero debe tener un impacto en materia de las solicitudes de pasaporte. Y como señalaba Maya, en nuestro caso yo creo que también es importante reiterar a los cubanos residentes en el exterior la posibilidad de dirigirse a los consulados de los países donde residen o dirigirse a través de nuestros perfiles en redes sociales, Nación en Migración, la Cancillería, el propio del director general de los asuntos consulares y demás, para trasladar nuevas inquietudes, porque estoy seguro que de aquí a que se implementen las medidas aparecerán nuevas inquietudes, nuevas dudas, para poder tramitar estas opiniones. Están creadas, al igual que comentaba Mayo, todas las condiciones en los consulados y las que quedan estarán listas antes del 1 de julio para los cambios tecnológicos que se requieren para la emisión de los nuevos pasaportes y demás, y la solicitud, tramitar las solicitudes, pero listos para continuar este proceso de interacción y de desarrollo de los vínculos con los cubanos en el exterior. Las cientos de organizaciones de cubanos residentes en el exterior con las que ustedes tienen comunicación y que tanta solidaridad también han tenido con nuestro país y que también han sido parte de ese reclamo de cambiar los términos de los pasaportes, los costos de los pasaportes en estas primeras horas, ¿qué percepción han tenido de la decisión? Muy buena. También es parte de esto que ya lo informan a criterio grupal, digamos, en nombre de un grupo de personas, no solo de un grupo de una persona en particular. Y yo creo que también que las personas aprecian también la continuidad de la política migratoria de Cuba y la continuidad de la política hacia los cubanos en el exterior de nuestro país. Si tuviésemos que señalar 3 momentos que grafiquen esto, un primer momento, el diálogo del 78. 45 años. 45 años se cumplen este año. Tenemos que de eso hablar también. Iniciado por el comandante en jefe. En el 2013, durante la presidencia del general de ejército, se adoptó el grupo de medidas más amplia que representó la actualización más profunda de la política migratoria cubana y que nos llevó a un cambio como la circularidad, cubanos que entran, salen, mayor número de viajes en un sentido u otro, y otras medidas, los 24 meses, otras medidas que facilitan la comunicación con los cubanos y la relación entre las familias. Y durante la presidencia del presidente Díaz-Canel adoptamos este nuevo grupo de medidas, incluido la medida del pasaporte, que era una de las medidas más esperadas
y mejor recibida por la comunidad cubana en el exterior, pero también por los cubanos que residen en Cuba. Y estas medidas también, Randy, responden al llamado, y creo que también las personas lo aprecian, al llamado reiterado del presidente Díaz-Canel de la resistencia creativa, de hacer las cosas diferentes en función de un objetivo determinado. Y aquí estamos cambiando medidas que están cambiando en función de una mejor relación entre Cuba y los cubanos en el exterior, una mejor relación entre las familias cubanas. Por tanto, eso demuestra también que en materia de política migratoria y en materia de política hacia los cubanos en el exterior, los cambios no se detienen, los cambios continúan y continuaremos analizando todas otras cuestiones que requerirán ser modificadas en el futuro en función de ese objetivo específico. Bueno, muchísimas gracias, Soberón, muchas gracias, primer coronel Mayedo, por haber estado con nosotros esta tarde, por esclarecer sobre todo los temas más socorridos, más reiterados entre las opiniones de nuestro pueblo, de los cubanos residentes en el país y en el exterior. Y por supuesto, pues estamos ahora mismo en Cuba Debate, cobertura en vivo de esta mesa redonda. Habrá nuevas opiniones, estoy seguro que nos ayudarán también a darle respuesta a esas opiniones a través de la web, y si es necesario, pues volveremos también a tratar este tema acá en nuestra mesa redonda. Por lo pronto, creo que muy positivas las reacciones a las decisiones informadas ayer por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y un impacto también hacia toda la población cubana en esa relación necesaria y cada vez más expedita entre la nación y su emigración, a lo que ha apostado el país y a lo que ha ratificado, como señalaba Soberón, el presidente de la República en su reciente discurso de toma de posesión el pasado 19 de abril. Es una noticia positiva y bueno, hacia ahí también marcha la nación. Me despido con nuestras imágenes del día. Hoy, en medio de un Congreso militarizado, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha disuelto al Congreso de ese país y ha convocado a elecciones anticipadas en Ecuador. Mientras tanto, estará gobernando por decreto. Imágenes del día. Buenas noches. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.